Ok, chicas, chicos, seguimos con el desarrollo de los ejercicios de la guía de la semana número 1. Este pasaría a ser el ejercicio número 2 que, dada esta imagen, me indica que RS es igual a TS. RS es igual a TS. Eso quiere decir que este lado es igual con este lado. También nosotros podemos darnos cuenta que este es un triángulo isósceles, el triángulo RST, en donde RT sería la base. Por lo tanto, este ángulo, incluyendo este ángulo de 18 grados, es igual a este ángulo de acá, el ángulo RTS. Esa sería la primera idea que saco de esta igualdad. Segundo, me dice que VS es bisectriz del ángulo RVU. Entonces, VS es bisectriz del ángulo RVU. Por lo tanto, estos dos ángulos son iguales. Y aparte de eso, me dicen que RT es paralelo con SV. RT es paralelo con SV. Eso quiere decir que acá también se pueden generar zetas para poder ayudarnos a encontrar la relación angular. Y finalmente me piden que termine el ángulo X. Así que vamos con eso. Lo primero que yo suelo hacer es trabajar con números cuando puedo hacerlo. No siempre se puede hacer. Por ejemplo, nosotros podemos saber que en el triángulo RVU nosotros podemos darnos cuenta que la suma de sus ángulos interiores tiene que ser igual a 180. Entonces acá nosotros tenemos que podemos calcular este ángulo por suplemento de estos dos. Entonces nosotros decimos en el triángulo RVU por suplemento vamos a tener que este ángulo va a ser igual el ángulo RVU es igual a 90 más 18, eso sería 108, y a 108 le faltan 72 para hacer 180 grados. Por lo tanto, nosotros ya acabamos de encontrar el ángulo RVU. Entonces este ángulo de aquí vale 72 grados. Esa es la primera idea que nosotros vamos a trabajar. Segunda idea sería la siguiente. Segundo, nosotros sabemos que VS es bisectriz de RVU. Entonces nosotros decimos lo siguiente. Dado que VS bisectriz del ángulo RVU, entonces, ¿qué vamos a tener? Que estos dos ángulos van a tener que ser iguales. O sea, ángulo RVS es igual al ángulo SVU. Y cada uno, obviamente, como tenemos que este ángulo vale 72, significa que cada uno de ellos tiene que valer 36 grados. Entonces acá nosotros le vamos a colocar a cada uno de ellos el ángulo que le corresponde. 36 grados y 36 grados. ¿Estamos ok? Ya, ese sería el paso número 2. Paso número 3. Este es un ejercicio un poco grande, así que voy a hacer el paso número 3 acá. Paso número 3. ¿Qué más sabemos nosotros? También nosotros sabemos que RT es paralelo con SV. Entonces nosotros sabemos que RT es paralela con SV. ¿Y qué implica eso? Entonces, por ángulos entre paralelas, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que este ángulo, vamos colocando con otro color, vamos a tener, aquí está, esta es paralela con esta, entonces yo puedo generar esta z. Eso significa que este ángulo de aquí, que voy a llamar alfa, va a ser igual a este ángulo de acá, que también vamos a llamar alfa. ¿Ya? Esa es una idea que vamos a ocupar más adelante, diría yo, no inmediatamente, pero ya nosotros sabemos que eso es así y lo podemos traspasar al dibujo con la idea fundamentada correspondiente. Entonces, ángulos entre paralelas, por lo tanto, entonces aquí nosotros podemos generar una implicancia. El ángulo R, vamos a borrar aquí, el ángulo RTS
RTS tiene que ser igual con el ángulo TSV. Y en este caso a cada uno se le nombró alfa para poder ocuparlo como un elemento algebraico para la resolución de ejercicios, ¿ya? Entonces esa sería la idea número 3. Entonces, paso 4. En el triángulo VSU, por suplemento, el ángulo VSU es igual a 54 grados. Ahora, otra cosa importante es la siguiente, paso número 5. Como RS es igual a TS, eso implica que el triángulo RST, entonces triángulo RST isósceles de base TR. Eso implica que este ángulo, que es el ángulo RTS, entonces eso implica que el ángulo RTS es igual al ángulo TRS. Y nosotros sabemos que eso es iguales ambos a alfa. Entonces nosotros, ¿qué más sabemos? Sabemos que este ángulo de acá, completo, incluyendo el 18, todo eso tiene que valer alfa. Entonces aquí vamos a poder ocupar lo que les mostré en la paréntesis, los ángulos exteriores y cómo poder calcular ocupando ese principio. Entonces acá nosotros podemos decir, como sexto paso, por ángulos exteriores, ¿qué va a pasar por ángulos exteriores? Va a pasar que este ángulo que yo estoy marcando aquí a continuación, que es ese ángulo es un ángulo exterior del triángulo RST, ¿ya? Entonces, este ángulo, al ser un ángulo exterior del triángulo RST, nosotros podemos decir que alfa más 54, que vendría siendo el ángulo exterior, por ángulo exterior es alfa más 54, tiene que ser igual a la suma de los dos ángulos interiores opuestos, que sería igual a 2 alfa, ¿ya? Acá nosotros podemos pasar un alfa restando hacia el otro lado y me queda que 54 grados es igual a alfa. Eso quiere decir que ya manejo el valor de este ángulo de acá. Eso también quiere decir que conozco cuál es este valor de acá. O sea, conozco varios valores. Este ángulo de aquí tendría que ser 54 grados. Y no sé si ustedes se dan cuenta, pero ocupando el mismo principio de los ángulos exteriores, podemos finalizar el ejercicio diciendo lo siguiente. X es un ángulo exterior del triángulo, aquí falta una letra, pero este triángulo, ¿sí? X es un ángulo exterior de este triángulo, por lo tanto nosotros podemos decir por ángulos exteriores ¿qué va a pasar? Que X, que es un ángulo exterior de qué triángulo, de este triángulo que estoy marcando acá, tiene que ser igual a 54 más 36, lo cual es igual a 90 grados. Y ahí terminaríamos el ejercicio número 2, que no era para nada un ejercicio tan sencillo, porque había que saber el principio y no se asuste ya, porque realmente los niveles de dificultad de la guía realmente no dependen del número del ejercicio en donde se encuentran, así que ustedes se van a dar cuenta a medida que vaya desarrollando la guía que van a ver ejercicios mucho más fáciles. Eso con respecto al ejercicio número 2.